Esto es solo una probadita de lo que estás a punto de escuchar. Todavía no saben qué es, que no lo han escuchado siquiera, como que le hace cortocircuito a tu cerebro, que empiezan a ver borroso, que empiezan a ver pixelado, personas que sienten o creen haber tenido un ataque cardíaco y cuando van al médico les hacen todos los exámenes de rigor y no tienen nada. Antes me preocupaba mi trabajo, ahora me importa cinco, si me va bien, si me va mal. El cuerpo habla y efectivamente nos habla desde esos síntomas. Siento que estamos normalizando el estar agotados. Cuando yo no sé darle nombre a las cosas, es muy difícil que las pueda identificar. Personas con burnout suelen hacer un aislamiento y empiezan a volverse un poco más silenciosas. Porque sin incomodidad no hay conciencia y sin conciencia no hay transformación. En este espacio no venimos a darte respuestas absolutas, venimos a abrir conversaciones que muchas veces evitamos. Las opiniones de nuestros invitados no representan una verdad única, representan experiencias, historias y formas de ver el mundo. Y aquí, en Sin Instrucciones, creemos en algo poderoso, que escuchar diferentes perspectivas también es una forma de sanar. Este contenido no sustituye un proceso terapéutico, ni un diagnóstico, ni un tratamiento profesional, pero puede ser el inicio de una conversación contigo mismo. Si algo de esto resuena contigo, recuerda, pedir ayuda también es valentía. Suscríbete y quédate en este espacio donde no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú. Bueno, muy buen día para todos y para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado. Y hoy tenemos un día lleno de color, lleno de magia, porque va a ser muy artístico, pero también va a ser un poco de resonar con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestro bienestar integral. Y por esa razón hoy tenemos una invitada súper especial, que es Natalia Velázquez. Lleva más de 13 años acompañando a personas en esos procesos, no solamente de reencuentro, que puede generar estar con nosotros mismos, reconocer ciertas habilidades, capacidades, potencialidades, sino también unirlo a través de lo que son esas terapias artísticas. Entonces, es una gran maestra especialista en esta parte tan fundamental que es el arte, que a veces creemos que es solo pintar, que es solo cantar, y va mucho más allá y puede fortalecer y puede aportar a nuestros procesos de bienestar integral. Y por eso hoy está con nosotros Natalia para hablar de un tema que se ha vuelto trascendental en nuestro día a día y que hoy más que nunca tenemos que rescatar, que es ese síndrome de burnout o estar quizás un poco quemados dentro de nuestras empresas. Así que Natalia, bienvenida a nuestro podcast del día de hoy. Catherine, un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Es un gusto ser parte de este espacio. Efectivamente, vamos a hablar de un tema súper importante y es un tema que además cada vez está tomando más valor a pesar de que es un síndrome que lleva muchos años y es un gusto poder acompañarlos y poder compartir con todos ustedes desde el arte cómo podemos trabajar, intervenir y prevenir un síndrome que nos está atacando de una manera tan seria. Yo creo que a veces algunas personas lo han normalizado y puede ocurrir, y otras quizás lo escuchan y posiblemente no les resuena. Yo creo que empecemos un poco por ahí, desde esa expertise tan maravillosa de estos 13 años trabajando con distintas personas, con organizaciones, que hace que uno empiece a darse cuenta de ciertos puntos. ¿Cuáles crees tú, Natalia, que son esas condiciones más frecuentes que tú puedes visibilizar dentro de esas organizaciones o dentro de esas personas que acuden a ti? Bueno, lo primero que es importante reconocer es que no todo el mundo está familiarizado con el término y entonces ahí ya empezamos a tener digamos, una falencia, un dolor, y es que cuando yo no sé darle nombre a las cosas, es muy difícil que las pueda identificar. Yo sé que hay una enfermedad que se llama migraña, que tiene unos síntomas y desde ahí entonces puedo decir yo creo que tengo migraña, pero con el burnout no pasa eso. Hay muchísimas personas que todavía no saben qué es, que no lo han escuchado siquiera o que lo han escuchado pero no tienen tan claro el término. Ujú, eh, la gente termina acudiendo más porque cree que está pasando por un episodio de estrés laboral o un ujú. episodio de depresión. Eso es como cuando la gente empieza a detectar
y empieza a tener como ciertas condiciones donde no se siente bien, donde se siente cansado, donde se siente agotado. Ahí hay una cosa súper clave y es cómo yo sé si estoy pasando por estrés laboral, por depresión o por burnout. ¿Qué hace la diferencia? Y evidentemente las personas no tienen las herramientas para poder decir si esto es un burnout, si esto es un estrés laboral. Y básicamente también pasa porque el burnout es la suma de todas esas condiciones. Ahora, Ujú, con lo que tú me preguntas, ¿qué es lo que me estoy encontrando más? Muchos ataques de ansiedad. ujú, Estoy encontrando empleados, colaboradores, personas que sienten o creen haber tenido un ataque cardíaco y cuando van al médico les hacen todos los exámenes de rigor y no tienen nada porque hay un dolor de pecho muy similar al ataque cardíaco, problemas gastrointestinales, entonces personas que sienten que su sistema digestivo no está funcionando bien y terminan incapacitados por ello, también personas que de pronto no tienen unos síntomas físicos, y ahí es donde viene lo más difícil, tienen unos síntomas más emocionales. Yo recuerdo mucho un paciente que me decía, es que no me importa nada, es que no quiero nada, es que antes me preocupaba mi trabajo, ahora me importa cinco, si me va bien, si me va mal, y eso ya en términos más precisos del burnout se llama cinismo y apatía, pero la gente tampoco le sabe dar nombre, ¿no? Como que hay unos síntomas y unas sensaciones físicas y emocionales y mentales, pero nunca encuentras una persona que diga, yo creo que tengo burnout. De hecho, lo que pasa un montón es que después de toda una ruta médica, a la final dicen, ah, yo pasé por un burnout, pero no es ujú, como que lo hayan identificado desde el principio, sino resultado de toda una ruta completa a nivel médico, en medicina tradicional, a nivel de psicología o psiquiatría. ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que tal cual como tú lo dices, muchas personas al desconocer esas sintomatologías, esas características, pues terminan quizás achacándolo a otros procesos, ¿no? Me comí algo que me sentó mal, por lo menos en el caso de lo que tú decías, estos daños gastrointestinales, o el tema de migraña es que no, es que las luces en el trabajo son muy fuertes, es que como me pidieron tantas cosas, entonces yo me estoy sobreexigiendo y no nos estamos dando cuenta, lo que tú acabas de decir, Natalia, que esta suma de cosas nos dan ciertas alertas que son las que hemos dejado de ver, que son fundamentales, ¿no? El cuerpo habla y efectivamente nos habla desde esos síntomas muy básicos, porque para algunas personas empiezan levemente y otros donde se va acrecentando. Por ahí decíamos nosotros en terapia, si usted no quiere parar, el cuerpo lo va a parar. Entonces es importante que uno también tenga, que le resuene y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Más allá de asistir a toda esa ruta médica, psicológica, psiquiátrica que tú nombrabas, es parar un momento y decir, ¿hace cuánto tiempo esto me está ocurriendo? ¿Hace cuánto tiempo esto se ha vuelto una constante? ¿Hace cuánto tiempo no tengo migraña? ¿Hace cuánto tiempo dormía bien? ¿No? Entonces yo creo que es empezar a atar y entender qué es lo que pasó y qué cambió para llevarnos a este lugar, posiblemente nos da alguna alerta de decir, ah, puede que esto sea una relación con mi trabajo, ¿no? Ahí hay una cosa importante y es, nosotros tenemos una cultura muy resolutiva. Ujú, Entonces lo que nosotros hacemos es, tú te tomas una pastilla, a ti te da dolor de cabeza y tú te tomas una pastilla. A ti te da malestar estomacal y te tomas alguna cosa que te ayude con el estómago. A ti te duele el cuerpo y te tomas un relajante muscular. Muy rara vez las personas tenemos la conciencia de decir, esto que me está pasando, ¿por qué me está pasando? ¿Cómo me está pasando? Y ahí hay un ejercicio súper importante, es porque lo que hacemos es, hay un síntoma, traemos un tema médico tradicional y lo resolvemos. Pero, por ejemplo, antes de tomarme la pastilla para el dolor de cabeza, debería tomarme un momento para decir, he dormido bien, mi dolor de cabeza viene de un tema de higiene de sueño, tal vez estoy comiendo muy mal y mi cuerpo también lo resiente porque hay muchas personas que manifiestan dolor de cabeza por malos hábitos alimenticios o por sus ciclos de alimentación. eh, Eh, Tal vez anoche dormí súper mal o peor aún, llevo pensando en un rollo de la empresa, un tema que tengo con un cliente, un tema que tengo con un compañero, un tema que tengo con un jefe, y mi cabeza está ahí como rumiante mental dándole vueltas, que mi cabeza también me está diciendo, para de pensar, y ese es el dolor de cabeza. No, el automático es dolor de cabeza, pastilla, odontología y ujú, para adentro. Entonces,
también hay una invitación importante en este mismo proceso y es pensemos, reflexionemos y hagamos como Sí. una pequeña pregunta de esto que estoy sintiendo, ¿por qué lo estoy sintiendo? Y si la Ujú. pastilla solo me va a quitar el dolor de cabeza, pero de fondo lo que trae no necesariamente me lo va a resolver. Es que a veces nos acostumbramos a estar como cómodamente incómodos, ¿no? Entonces, sé que está mal, sé que es un lugar que no me hace como tanto bien, sé que la, esa conducta de me tomo la pastilla lo aminora o lo callo, pero no está tan adecuado, pero sigo ahí. Entonces, como que Exacto. me acostumbro a eso, ¿no? Y eso parte de, y quiero tu opinión allí, porque desde mi punto de vista, con la situación actual de la sociedad, siento que estamos normalizando el estar agotados. O sea, es normal estar agotados es símbolo de éxito para algunas personas, mientras más trabajo, más estrés, más éxito tienes, más reconocimiento tienes. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que las personas pueden estar empezando a normalizar estos síntomas de agotamiento? Bueno, lo primero es que estamos en un mundo tremendamente competitivo, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos hablando, y yo tengo ahí una pequeña discusión interna con la palabra competencias. Uno habla de las competencias laborales y en el Ujú, sector de la educación, por ejemplo, pasamos de objetivos de aprendizaje a competencias de conocimiento hacia el 93 cuando cambió la ley. Y aunque evidentemente desarrollamos competencias, cuando tú desarrollas competencias, compites. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás en un juego de quién puede más, quién muestra más. Y luego viene otra cosa que es súper compleja y que cada vez ha cogido más fuerza en los entornos laborales y son los indicadores. ujú, Evidentemente lo que no se mide, pues no se le puede hacer seguimiento y los indicadores como resultados son importantes, pero cuando tú tienes que cumplir unos indicadores y estos indicadores anualmente te los van subiendo, entonces, por ejemplo, en el sector salud, ¿cuántos pacientes estás atendiendo al día? Entonces ya no tienes que tener una consulta de 1 hora, sino de media hora, mentiras, no de 20, no de ujú, 15, porque un indicador es cuántos pacientes tengo que atender en el día. ¿Cuántos ujú, estudiantes un docente tiene que tener? Entonces tenemos en entornos educativos profesores con grupos escolares de 45 y 50 personas, pero ese es el ujú, indicador. Hay un curso claro, de 50 personas. En el área comercial están los indicadores en ventas, los indicadores en posicionamiento. A la final el indicador termina aquí encima del hombro haciéndote toda la ujú, presión. Entonces, como cumplir los indicadores te hace más competente y al ser más competente eres mejor empleado, pues sacrificas tu bienestar. No importa si ujú, estoy cansado, ¿a qué precio voy a cumplir los indicadores? Eso es lo claro, primero. Lo segundo que creo que está pasando es hay frases en las empresas que por suerte se han ido cambiando. Póngase la camiseta, se ha ujú, comprometido, se puso la 10, ¿no? Y se puso la ujú, 10, ¿qué es? Quedarme hasta las 11 de la noche contestando correos, llevarme el portátil de la oficina a la casa y que sean las 11 de la mañana y en cambio estar compartiendo en familia o ir a cine o a teatro, estar pegado al computador. ujú, Pero además está este reconocimiento de algunos líderes de decir, es que tal persona está mucho más comprometida con la empresa ujú, y ese líder no lo está diciendo de manera consciente y tal vez no tiene una idea clara de la implicación que tiene sus palabras, pero está diciéndole al resto, mire, él se queda hasta tarde, mire, él hace más trabajo, mire, él tiene mejores indicadores, él hace más cosas, entonces él está más comprometido. Y eso luego entonces viene detrás del reconocimiento, porque no es tanto como, yo creo que sí hay una normalización, pero más que una normalización es como que yo pongo o cuido mi bienestar, o me reconocen, o soy ujú, candidato a un aumento salarial, o soy candidato a un nuevo puesto porque estoy destinado a soportar más. ujú, Fíjate esta película que es vieja y que ahorita hay la segunda sesión, que el diablo se viste de Prada. sí, Todas las chicas que trabajan alrededor de ella están a full. El ujú, café, el hotel, todo, ¿no? Como un lugar y se mide como una persona exitosa, como una persona comprometida y como una persona que tiene un reconocimiento más alto dentro de sus compañeros. Pero ¿a total, costo de qué, no? A costo de... ujú, Y luego viene, por último, un ejercicio y es como el mundo laboral nos han vendido la idea
que trabajar duro, esforzarse, lucharse, lograrlo, que como que todo es un esfuerzo en la vida, pues es natural que yo tenga que luchar, esforzarme, guerreármela todo Ujú, el ujú. tiempo. Y entonces, como me la estoy guerreando, pues guerreármela implica una lucha constante a la supervivencia. Eso Claro. además después de la pandemia se exacerbó porque yo tengo que estar constantemente demostrando que soy mejor que alguien, Ujú. que tengo más capacidades, porque en este mundo de información y de redes, pues ya no es como antes que tenía que hacer uno muchos esfuerzos para tener conocimiento. Somos una era de conocimiento, tengo mucha información, pero tengo que tener mucha información para poder entregar más información en el trabajo, tengo que saber más cosas, tengo que ser más hábil, tengo que tener más destrezas. Ahora con la IA, de hecho, tengo que saber la IA, pero ya no solo se trata de saber un poquito, tengo que saber un montón de cosas y eso hace que el nivel de competencia esté todo el tiempo al máximo. A la final, el cansancio, el estrés, los problemas de sueño, los problemas gastrointestinales, atención y memoria pasan a mi lista número 45 de las prioridades que tengo. O sea, la dejo en la última parte de mi prioridad porque tengo otras cosas mucho más arriba con las que tengo que cumplir. Claro, y tú lo acabas de decir muy bien, como no tienen muchas personas esa cultura de entender y reconocer cuando ya estamos como un poco en la cuerda floja, ¿no? Estamos dando todo el 110% a la empresa y me estoy perdiendo yo, lo que acabas de decir, me dejo al final de mis prioridades. Puede ser por una sobreexigencia, por un tema muy social, por un tema muy actual, ¿sí? Por un tema inclusive hasta de miedo, podríamos decirlo, porque hay algunas personas que temen no superar esa meta que coloca el líder y si no la supero, pues me van a echar. Y pues obviamente si me echan, pues ¿dónde voy a conseguir un empleo igual, no? Entonces a veces misma situación que nosotros mismos nos colocamos, porque no necesariamente está siempre la persona, está siempre el líder, está siempre el gerente ahí detrás de nosotros, pero de cierta manera nosotros nos vamos condicionando a tener ciertas actitudes o ciertas respuestas para cumplir un indicador, una competencia, para llenar un concepto social, para llenar un concepto y que yo me estoy colocando, ¿no? Que es muy mental, muy de mi límite. Sin embargo, tú también lo decías y decías, bueno, las personas a veces no tienen como la claridad de esas sintomatologías, de esas líneas un poco ya rojas o esas banderas un poco ya rojas. Si tú tuvieras la oportunidad de concientizar a las personas, Natalia, y decir, ojo, si usted comienza a visualizar esto desde tu expertise, desde lo que ves en las empresas, en las personas que has acompañado, de esas personas que han llegado a ti a través de esa terapia artística, ¿cuáles crees tú que son esas banderas rojas que son constantes y los llevan definitivamente a apuntarle a un síndrome de burnout? ¿Cuáles podrían ser? Bueno, ahí hay una cosa que es importante y es, y retomo un poco con lo que estábamos hablando antes. Lo primero es que yo tengo que tomar conciencia de qué ideas tengo yo de entrada Ujú. sobre el éxito, sobre la agilidad y sobre digamos, la eficiencia, ¿no? Para mí, ¿qué es ser eficiente? Porque Sí, también pasa un poco y arrastramos cosas del tiempo escolar y si tú te pones a pensar en el colegio, ser el número uno, izar bandera, tener las ujú, mejores notas, ¿no? Entonces, nosotros la sobreexigencia no aparece mágicamente en el entorno laboral. La correcto. sobreexigencia arranca en el entorno escolar. Pero cuando tenemos una mamá y un papá que todo el tiempo nos está haciendo presión por tener las mejores notas, por ocupar el primer puesto y por recibir reconocimiento por esas notas, mi cerebro aprendió que si soy excelente, que si soy Ujú, bueno y que si tengo lo mejor, entonces voy a recibir afecto, voy a recibir reconocimiento. ujú, Lo aprende y así aprende a crecer. claro. Eso te lo digo porque entonces también hay un ejercicio previo a las banderas y es como tomar una conciencia profunda de, para mí, qué significa ser rápido, ser ágil, ser eficiente y qué tanto valor le doy y si eso viene como de mi tiempo escolar. Luego, cuando yo ya estoy en el entorno laboral, lo primero que tendría que revisar es cómo es mi equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
yo Ujú, realmente le estoy dando equilibrio a esa vida. Claro, nosotros pasamos un montón de tiempo en el trabajo. De lunes a viernes estamos en la oficina, ujú, sábado y domingo estamos en familia. En términos de tiempo, pues nunca va a ser equiparable. Pero yo estoy llevando mi trabajo a casa, yo me estoy quedando hasta las 10 11 de la noche ujú, en la oficina. Yo quedo en la cama por las noches dándole vueltas a ese correo, a ese cliente, a esa discusión que tuve con ese compañero. Yo en cambio de salir un fin de semana a compartir con amigos, con la familia, termino diciendo voy a aprovechar y voy a adelantar trabajo, ujú. porque entonces ahí no tiene que ver, seguramente mi jefe no me dijo, Natalia, te tienes que llevar el trabajo para el fin de semana, Sí. pero mi autoexigencia sí dijo, voy a adelantar trabajo para el lunes llegar a hacer otra cosa. Entonces, primera alerta, equilibrio entre trabajo y vida personal. Ujú, Soy una persona, por ejemplo, que me cuesta desconectarme del celular corporativo y si no tengo celular corporativo, sigo recibiendo mensajes 10 11 de la noche, sigo recibiendo mensajes 10 11 de la noche, porque yo lo he visto en personas que están contestando y mandando correos a la 1 de la mañana. Uno ujú. dice, es tu tiempo de sueño, ¿no? No es tu Sí. tiempo laboral. Entonces, ese es uno. La segunda alerta es, y tiene que ver un poco con el cinismo que hablábamos al principio. Ujú, Cómo siente la persona su vinculación con el trabajo? Es decir, ¿me importa, no me importa? Y ahí viene un autodiagnóstico. A mí antes me importaba un montón cuando me sentaba con Catherine a planear proyectos. Ahora me importa cinco si a Catherine le gusta o no le gusta. ujú, O a mí ya no me importa mucho los resultados con los que entrego las cosas, porque además lo más difícil de todo es que las personas que han sufrido burnout, a pesar de sí. que tienen unos niveles de exigencia muy altos, cuando ya están en unas condiciones muy avanzadas, se vuelven muy apáticos. La otra cosa Total. que puede ser es qué tanto me gusta pasar tiempo con mis compañeros, qué tanto me gusta pasar tiempo en la oficina y estoy casi todo el tiempo diciendo, prefiriera todo el tiempo teletrabajo, no me gusta ir, no me gusta salir, porque eso es lo que llamamos uno de los síntomas, aislamiento social. Ujú, Las personas con burnout suelen hacer un aislamiento y empiezan a volverse un poco más silenciosas. Eso en la cotidianidad se ve. Tengo una reunión y yo antes opinaba un montón y como que daba muchas ideas, ahora definitivamente no, siento ujú. como que no quiero opinar, me da igual lo que pase. Si lo dice el jefe, ok, no pasa nada, pues que lo diga el jefe, yo simplemente hago lo que me digan y empiezo a Sí. tomar distancia de las opiniones. Ahora, si ninguna de estas tres cosas empieza a suceder, hay una cosa que sí sucede mucho y es una sensación como de aletargamiento mental, como que estoy Ujú, más lento, como que proceso más lento, como que antes me era más fácil tener una idea, procesar algo, leer un correo. Ahora siento que mi cerebro está como en cámara lenta. ujú, Eso a veces le pasa a las personas eh, con cosas muy sencillas. Voy a contestar un correo y como que no se me ocurre nada. Voy a tener una conversación contigo porque tenemos una reunión y como que mi mente está en blanco, como que no se me ocurre nada. Porque el burnout tiene, y por eso se llama burnout, el ujú. quemado, como que le hace cortocircuito a tu cerebro. Yo tengo Sí. pacientes que empiezan a ver borroso, que Ujú, empiezan a ver pixelado, que van a coger su celular y lo miran y en la pantalla no reconocen nada, o sea, que ven absolutamente borroso, que a pesar de que yo llevo 1 o 2 años trabajando contigo, te veo y no me acuerdo de tu nombre. ujú, Entonces, esta desconexión que hay, este letargo, este embotamiento que hay mental, es una de las cosas que es más importante. Y de hecho ya llega a un nivel más alto. Yo conocí una persona que siempre se sintió muy cansada, que se sintió agotada, pero decía, no, esto, que estamos fuertes, el cierre de mes, no, son las ventas. Luego vino el siguiente mes y se lo adjudicó a un nuevo cliente. Luego vino el siguiente mes y se lo adjudicó a un cambio de oficina, hasta que un día se estrelló, pero ella no se acuerda del momento en que se estrella. O sea, ella va como un poco embotada en su mente. ujú. Por suerte no le pasa nada grave, pero se estrella, su cabeza se desconecta. Eso es una desconexión muy profunda a nivel mental. Y ahí es donde yo empiezo a preocuparme. Ahora, seguramente voy a arrancar
por temas gastrointestinales, por dolor de cabeza. Una alerta que es muy importante es el sueño. Yo Ujú. tengo personas que me dicen, Natalia, yo antes dormía 8 horas, divino. Luego pasé Sí. a dormir 5 horas. Ahora con suerte me quedo dormido 2 horas. Y hacemos toda una ruta para trabajar el sueño a través de música, respiración, bueno, un montón de estrategias, pero les cuesta mucho superar las 3 horas de sueño. ¿Por Ujú. qué? Porque el cerebro vaya tiqui, 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 dándole Sí. vueltas a un montón de cosas. Ya cuando llega a un estado de burnout crítico, lo que hace el cerebro es desconectarse y no funcionar. Pero de entrada, el sueño se ve seriamente afectado y obviamente eso luego genera unos desórdenes más complejos porque pues tú sabes que si no dormimos, nuestro Ujú. cerebro no tiene un Todo montón se de tiempo colapsa. para hacer un montón de procesos biológicos a diferentes niveles que terminan siendo fundamentales para que el día siguiente seamos operativos y funcionales. Totalmente. Mira que justo ahí, eso que acabas de decir me parece muy interesante, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando pueden estar haciendo un checklist, ¿no? Decir, uy, este como que sí, este me suena, este me pasó, pero ya no me pasa, o ahora sí me pasa, ¿no? Y pueden estar haciendo ese checklist y pueden estar en este momento diciendo, bueno, pero Natalia habla justamente lo que acabas de decir y hace una ruta y hace un proceso y nos ayuda. Realmente, ¿cómo impacta o cómo se empieza a ver ese impacto del arte en alguien que vamos a empezar a guiar con un síndrome de Burnout, bien sea desde el inicio, con una sintomatología muy temprana, a una persona que pueda estar mucho más desconectada posiblemente de esa situación actual y tú puedas iniciar ese proceso de tratamiento, por decirlo de alguna forma, a través de esas artes y a través de ese proceso artístico? ¿Cómo empieza a impactar ahí el arte? Bueno, ahí hay una cosa que quiero resaltar y es que cuando hablamos de arte, no hablamos solo de pintura, dibujo, escultura, las plásticas, también hablamos de danza, también hablamos de teatro y también hablamos de música y también hablamos de escritura. Entonces Ujú, ahí hay unos ejercicios transversales donde todas esas posibles manifestaciones artísticas son posibles para trabajar con los pacientes, con las personas o incluso en actividades grupales como hago yo con las organizaciones y las empresas. ujú, El primer ejercicio, la primera ruta para este proceso es la toma de conciencia. O sea, la toma de conciencia es cuando yo estoy cansado, esto por donde pasa por mi cabeza, pasa por mis rodillas. Cuando me siento agotado, o triste, la tristeza la siento como en la panza o la siento en los hombros y como que últimamente el cansancio esté ahí eh, ujú, colazado en mi espalda. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es ayudar a las personas a una toma de conciencia, eso como pasa por su cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros en el colegio tenemos educación física, pues la educación física no nos enseña toma de conciencia. La danza y el teatro, por ejemplo, sí son herramientas muy importantes para que tú tomes un poco más conciencia de tu cuerpo, cómo se mueve. Sin embargo, empezar con un paciente en burnout de una teatro a danza es como una persona que no sabe nadar y lanzarlo a una piscina, ¿no? Entonces hay que empezar es la escritura, el dibujo y la toma de conciencia. Ahí hay ejercicios, yo quiero uno mucho que se llama cartografías corporales, donde hacemos un mapeo de las emociones y hablamos del cuerpo como un territorio y ese territorio siente unas emociones. Y eso se convierte en una pieza pictórica muy bella, pero ujú. además las personas cuando lo ven, este ejercicio de efecto reflejo, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, Sí. me duele aquí, a que yo lo vea en una pintura, en una composición y diga, este es mi cuerpo y su emocionalidad y sus Ujú, sensaciones y sus pensamientos. El otro papel que tiene el arte es acallar la mente. ujú. A veces me encuentro con personas que su cabeza da muchas vueltas, que tienen muchas ideas al tiempo y tenemos que aprender a callar la mente. Eso es tremendamente difícil porque además nosotros tenemos un montón de distractores. Cuando yo no quiero Exacto. pensar en algo, miro redes sociales, veo televisión, voy a ver una película, me pongo a hablar con alguien y estar en soledad y en silencio es súper difícil. Ujú, Entonces lo que hacemos es a través del arte tener espacios meditativos. Cuando ujú, pintas con acuarelas, cuando amasas y entonces estás amasando y te dejas ir un poco por las sensaciones. Cuando pintas al ritmo de la música y tu cabeza lo que único que hace es concentrarse
con los sonidos y el movimiento de tu mano y la pintura que se desliza sobre el papel. Entonces empiezas a encontrar momentos para quietar la mente. Obviamente uno encuentra en redes y bueno, en muchos lugares temas de respiración consciente, mindfulness, pero yo también me encuentro muchas personas que dicen, a mí eso no me gusta, a mí no me Sí. gusta el yoga, a mí no me gusta la meditación, O yo no me me siento sirve. incómoda, ¿sí? Y a veces es como que me siento incómoda o incómodo haciéndolo, pero si lo siento a pintar, a dibujar, con unos pigmentos mucho más tranquilos, como la acuarela, las aguadas, donde la persona se deja fluir, pues Ujú. entonces pasan otras cosas. Entonces, Sí. aquietamos la mente, tomamos conciencia y luego el otro es darle forma. El arte me permite darle forma a algunas cosas que yo pienso, que yo siento, incluso para manifestar algunas ideas. Entonces, la palabra obviamente juega un papel importante, la escritura juega un papel muy importante, en la pintura y empezarle a darle forma a esto que yo tengo aquí en mi cabeza un poco gaseoso, cómo lo Ujú. vuelvo una cosa matérica y lo pongo ahí y me empiezo a dar cuenta bien en las cosas. Yo tengo un taller que quiero mucho, pero es un taller que normalmente usamos en un tiempo mucho más adelante de los Sí. procesos, que se llama el nido. Es un ejercicio de volver un poco a las raíces, porque también es importante que descubramos de dónde viene y cómo son nuestros modelos de creencias, ¿no? Ujú. Que hace que yo sea tan autoexigente, de dónde viene esa idea de perfección o de dónde viene esa idea de seguridad frente a tener que ser muy exitoso o de dónde viene esa idea de que tengo que ser ágil, porque uno a veces encuentra en las personas, en las empresas, personas que son como que van corriendo, como que van aceleradas, como que y cuando revisa uno con calma, Ujú. de niños y en su adolescencia crecieron con la idea, perdóname, de niños crecieron con la idea de que ser ágil, ser rápido, Ujú. era lo correcto, ¿no? Como ese mandato paternal que tienes como de no hay que ser lento, no hay que hacer las Ujú. cosas despacio. Entonces, hay veces que encuentras personas como que van a toda carrera. Yo les digo los Sí. ratoncitos de las oficinas. Y vienen y hacen y suben y llevan y uno es como respira, pues no, 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 ya termino, ya voy a hacer y quieren estar haciendo 20.000 cosas al tiempo. Sí. Claro, cuando revisamos y volvemos a este ejercicio del nido, nos damos cuenta que en algún punto de su vida aprendieron que lo correcto es ser muy ágil, que la Ujú. rapidez es un sinónimo de eficiencia, de calidad, y es lo correcto, y Sí. entonces terminan en ese mood todo el tiempo, a 1000 por hora, sin darse un tiempo para respirar profundo y tomarse un tiempo para organizarse. El arte a la final nos da una posibilidad de autoconocernos, nos da Ujú. la posibilidad de materializar muchas de las cosas que sentimos y pensamos, nos ayuda a quietar la mente, nos Sí. encuentra y nos genera un lugar para encontrarnos con nosotros mismos, pero incluso también para encontrarnos con nuestro pasado. Muchos Ujú. procesos, incluso de manera muy intuitiva, las personas vuelven al niño interior. A mí me lo dicen mucho, como yo no pintaba desde que era chiquito, yo no cogía un pincel desde que estaba en el colegio. Esa sensación de volver al niño interior sin que necesariamente estemos hablando de ello, hace que la gente calme un poco su ejercicio. Y luego hay una tendencia artística con la que nosotros trabajamos mucho, que es el arte con la tierra. Y en Ujú. algún punto del proceso ya no estamos trabajando con acrílicos, con óleos, con acuarelas, sino con pigmentos vegetales. Eso obviamente Ujú. da otra sensación, o sea, no es lo mismo pintar con acuarela que con café, con tierra, con barro y por supuesto salir a la naturaleza a tener un contacto, porque si unimos el arte y unimos la naturaleza, que es Ujú. fundamentalmente lo que nosotros hacemos, ahí pasa una sinergia muy bella, porque el arte tiene por sí sus potencialidades, pero la naturaleza es sanadora, es reconfortante, te recarga la energía, te da un lugar de paz. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas prácticas artísticas, técnicamente se llaman land art, arte con la Sí. tierra, también hacemos unas conexiones con el mundo natural, porque lo otro que pasa cuando tienes un burnout
es que te embebes en este mundo corporativo, te quedas en este mundo de números, computadores, cifras, datos, procesos, personas, resultados, números, y se te olvida un poco ese entorno. Y la manera para reconectar con el entorno, indudablemente, es la naturaleza. Ujú. Una de las cosas interesantes, y yo creo que es una invitación para las personas que nos están escuchando, es que a veces nos quedamos netamente en el desgaste, ¿no? En el hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y en el me tengo que comportar de esta forma. No nos damos el permiso también de sentir de una forma diferente, de salir un poco de esa estructura, de salir un poco de la caja, de ver el mundo con unos ojos diferentes. Y yo creo que eso es justamente lo que hacen estos procesos artísticos, que tú les llevas de una manera maravillosa porque es muy, muy interesante escucharte y es decir, esto no es más de lo mismo, es pensar diferente, es tener un hilo conductor, es ir haciendo un trabajo de hormiga porque no todo se resuelve con una pintadita y un escrito bien bonito, y la gente a veces lo ve así. Y no, es que los procesos de arte, las terapias artísticas tienen una simbología de ese acompañamiento, de ese tránsito de vida, de ese reconocimiento y ese volver a ti, que es posiblemente lo que pasa cuando una persona entra en este círculo vicioso organizacional que nos va a llevar a un síndrome de burnout. Entonces, mucho la invitación es a si usted siente alguna característica, alguna situación o alguna sensación, o simplemente usted dice, no, yo no tengo burnout, pero sí, creo que le invierto demasiado tiempo a mi trabajo, sí, creo que he dejado de hacer las cosas que me gustan, mira, ya no voy al cine, ya no hablo con mis amigos, de todo lo que hablo es trabajo, 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 reuniones, reuniones. Pues qué rico sería parar un momento y pensar en hacer cosas diferentes y también es muy lindo porque, bueno, ¿por qué no contactar a Natalia y decir, bueno, y si hago algo de arte? Yo no sé si esto me funcione, pero yo voy a hacer algo. Porque es también siento que arriesgarnos y hacer cosas diferentes a nuestro cerebro le ayuda en ese proceso de no solamente proceso neurológico, sino de esa reconexión, ¿sí? De nuestros hemisferios en hacer algo diferente, en salir un poco de ese concepto de mi casa al trabajo, de la casa, del trabajo a la casa, y es decir, bueno, un espacio para mí, un espacio para retarme a hacer cosas diferentes, un espacio para ver si esto me agrada y esto resuena conmigo, que yo creo que es súper importante con base en lo que tú nos has ido contando y lo que muchas personas pueden estar diciendo, wow, ¿y será que si ahora hago esto me voy a sentir mejor? Y sí, puede ser que esto no sea la pócima mágica de la resolución del síndrome de Burnout, pero sí te puede orientar y te puede acompañar en evitar que lleguemos a procesos que son mucho más densos, a que afecte tu corporalidad, a que afecte tu tema neurológico y es ir acompañándolo en el proceso, ¿no? Que yo creo que eso es vital durante esta actualidad tan avasallante y sobre todo ahorita comenzando nuevo año, que todo el mundo quiere hacer, 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 y quiero hacer el triple de lo que no hice el año anterior. Entonces es volver a nosotros mismos, ¿no? Y me encantaría, antes de que cerráramos este espacio maravilloso, que es de tu expertise, desde esa perspectiva también diferencial a lo que podemos escuchar de otras personas, nos puedas orientar un poco en cómo podemos evitar llegar a esos límites tan fuertes de que termine llegando y buscando ayuda, es porque ya no veo el celular, es porque ya no puedo dormir, es porque ya tuve en teoría un ataque cardíaco, que es realmente un ataque de pánico, a que ya pues ya tengo en vez de azúcar en casa un montón de fármacos que me acompañan todos los días. ¿Cómo pensarías tú que podemos llegar a evitar entrar en esa línea tan fuerte que son esos límites de los que ya se apodera un poco nuestro cuerpo y nuestro cerebro estos altos niveles de estrés? Bueno, yo lo primero que creo que tenemos que hacer es apostarle al autoconocimiento. Yo creo que más allá de buscar soluciones mágicas, como decías tú, y entonces yo tengo unos síntomas o yo me estoy sintiendo de esta manera y acudo a Google
o acudo a alguna de mis IAs favoritas a hacerle preguntas sobre qué debo hacer, es apostarle al conocimiento. Las mejores respuestas de nuestro ser están adentro. Las mejores Ujú, respuestas de qué sentimos y qué nos pasa están adentro. Pero a nosotros no nos gusta tener conversaciones con nosotros mismos. A nosotros no nos gusta estar en soledad porque no nos gusta tener que pensar y cuestionarnos. Incluso los seres humanos nos mentimos con más frecuencia a nosotros mismos que a los demás. Y nos decimos cosas como no pasa nada, esto no es importante, esta discusión con esta persona no es para tanto, no exageres. Y entonces el diálogo interno está muy, muy cargado de autojuicio, pero está muy cargado de hagamos, tengo una expresión y es meter las emociones debajo del tapete y metemos todo el tiempo las emociones debajo del tapete. Y yo les digo a las personas, ¿y qué pasa cuando ese tapete se llene y salga todo ese polvero? Ahí es donde llega el límite, ahí es donde yo estallo. ujú, Entonces, lo primero es el autoconocimiento. El autoconocimiento se logra en la observación consciente y en un ejercicio de por qué reacciono así, ujú, por qué me está pasando esto. Cuando tengo un momento de ira, ¿por qué me puse tan mal? ¿Por qué me molesté tanto? ¿Qué es lo que me resulta tan injusto? Más allá de la gran estrategia, más allá, porque es que lo otro que pasa, y lo decías tú, no todo mundo es permeable a todas las actividades. Hay gente que le encanta ir al psicólogo, hay gente que le encanta el coaching, hay gente que le encanta la yoga, hay gente que le encanta el mindfulness, y cada uno va encontrando. Pero ujú. hay gente que no tiene ni idea que le encanta, Total. porque vive buscando soluciones en el afuera. Entonces el autoconocimiento es súper importante. Tomarse el tiempo para escribir lo que siente, para escribir lo que piensa y para darle orden a ese caos emocional que tiene. Y ese caos emocional solo le puede dar orden cuando apela a su mundo intelectual y le permite a su cerebro preguntarse el por qué, el cuánto, el dónde, con qué frecuencia me pasa esto, por qué me pasa esto. Ujú, Y cuando luego se encuentra con el arte, entender que para hacer estos procesos no necesita ser artista, y que hay cosas muy chiquiticas en las que yo me doy cuenta de cosas muy grandes. Y voy a ponerte un ejemplo chiquito pero muy concreto y es, yo tenía una persona que tenía una crisis de ansiedad terrible todo el tiempo, pero ella siempre me decía, yo no soy ansiosa, yo no soy ansiosa, yo no soy ansiosa, ujú, y uno desde afuera la veía, ¿no? En arte, por ejemplo, yo no permito que las personas, o no es que no permita, no me gusta que la gente vuelva y empiece sobre una hoja, sino sobre la hoja que eso. empieza y ella, como yo no la tenía ya en sesión presencial, sino en virtual, ella arrugaba y volvió, empezaba, arrugaba y volvió, empezaba, arrugaba y volvió, empezaba. Yo le decía a ella, ¿qué te hace ser tan dura contigo misma que no te permites Ujú, corregir sobre lo que ya hiciste, sino todo el tiempo quieres volver a empezar? Y ahí, cuando surgió esa pregunta, en ella detonó un montón de cosas y trajo en la sesión y arrastró un montón de cosas donde a ella volver a empezar le costaba mucho, o sea, empezar era una cosa que le costaba mucho, pero que todo el tiempo corregía y corregía y corregía y que corregía y que no se permitía equivocarse. sí, Entonces, para no llegar a esos límites, para no irse al borde, tengo que autoconocerme, tengo que saber quién soy yo. Y eso suena muy bonito, pero eso necesita tiempo. sí, Necesito pensar sobre pensar, necesito aprender a preguntarme por qué, cómo y cuándo estoy sintiendo o estoy pasando por este lugar. ujú, Y lo otro es revisar dónde están profundamente mis modelos de creencias. ¿Qué es lo que yo considero que es el éxito? ¿Qué es lo que yo considero que es la eficiencia? ¿Qué es lo que yo considero que es la calidad? Y si esos conceptos que tienen pesan más que mi bienestar. ujú, Si yo pongo en una balanza y ser eficiente, trabajar con calidad, ser exitoso, cumplir los indicadores, lograr el triunfo, tener ciertas cosas, es más importante que estar bien. ujú, Entendido el bienestar, no como ausencia de enfermedad, sino el bienestar como esta parte equilibrada, tranquila en la que yo puedo estar. Ahora, una cosa con la que me parece muy importante es estamos en un momento donde estamos hablando de positivismo extremo, que a mí me parece eso. tremendamente nocivo, porque estar bien no quiere decir que todo sea color de rosa, sino Ujú, estar bien es, viene un conflicto y yo saco mis herramientas para gestionar ese conflicto. Tengo ujú, una pelea, saco mis herramientas para gestionar esa situación.
porque la vida no es de color de rosa y la vida es una prueba constante a muchos niveles, no solo el profesional. Pero para estar, si estoy bien, sé dónde están mis herramientas, sé con qué cuento, pero también sé con qué decir, esto no sé cómo solucionarlo, no tengo ni idea cómo enfrentar esto y oiga, necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra o necesito terapias artísticas porque esto solo no lo puedo resolver. Eso también es estar bien, tener conciencia, pero para eso necesito escucharme, leerme, estar conmigo, conocerme y reconocerme. Y por supuesto, pues obviamente para mí el arte es un lugar donde tienes la posibilidad de hacer todo eso, pero si no te gusta, camina, trota, Ujú. haz deporte, date tiempo para estar contigo mismo. Date tiempo para escuchar tus pensamientos. Date tiempo para que las emociones atraviesen tu cuerpo y date la oportunidad de que todas las experiencias de tu vida no las pongas en una barrera muy bien construida, sino te atraviesen el alma, te atraviesen el cuerpo y a la final digas qué aprendí, qué me dejó, qué descubrí y qué conocí de mí cuando esta experiencia me atravesó. Y eso puede suceder en muchos lugares y en muchos escenarios, porque también le tenemos mucho miedo a sentir, ¿no? Entonces evitamos un montón sentir y más bien me Ujú. hago atrás para no tener que sentir. Em, yo soy muy de sentir, muy de corazón, eso evidentemente creo que lo tengo muy embebido, creo que le pasa mucho a los artistas, vivimos como a flor de piel, hay personas que no lo hacen, pero darse la Ujú. oportunidad de autoconocerse y reconocerse es el mejor camino para no tener que acudir al momento más alto, al momento más álgido en el que ya dices, estoy mal, estoy en una crisis y ya no sé qué hacer porque además lo que le pasa a estas personas es que no se dan cuenta. O sea, Total. pasan un montón de cosas y cuando reaccionan es como el caso que te contaba, cuando ya me estrellé y ya Ujú. vino el cimbronazo, como dicen algunas personas, toqué fondo y ahí es donde me estoy dando cuenta de lo que me está pasando. Así que eso es para mí lo más importante, el autorreconocimiento y la disposición a la experiencia. Y pues nada, a mí me parece encantador porque no solamente durante esta conversación hablamos y retomamos ciertas alertas, ciertas recomendaciones, sino que también volvemos a lo mismo. Y yo siento que es lo fundamental. Y muchísimas gracias por eso, Natalia. Y es, volvamos adentro, volvamos a reconocernos a nosotros mismos, volvamos a darnos ese amor, ese cariñito, ese corazón. Y eso es lo que nos va a acompañar. No hablamos de perfección, no hablamos de trabajos perfectos, no hablamos de una vida perfecta, hablamos de una vida en equilibrio, en la que el bienestar de nosotros mismos prevalezca por encima de cualquier situación o cualquier exigencia o cualquier hito social, laboral o personal que tengamos, y es pensar en nuestro bienestar, porque si nosotros estamos bien podemos ayudar y podemos dar una luz maravillosa al resto. Así que agradecida contigo por haber compartido este tiempito maravilloso con nosotros, por habernos educado de una forma diferente a través del arte, a través de tu conocimiento y a través de ese acompañamiento maravilloso que realizas con cada una de las personas. Y pues ahí vamos a dejar las redes de Natalia, porque si a usted le resonó esto y usted dice, uy, esto yo creo que va conmigo, o yo me quiero arriesgar a ver si me gusta esto, pues vamos a poder contactar a Natalia, le vamos a poder hacer preguntas y qué bonito sería que iniciemos un proceso de ese autorreconocimiento a través del arte, arriesgarnos a reconocernos de una forma diferente. Así que Natalia, muchísimas gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. gracias. Muchísimas gracias, Catherine, por la invitación. También las personas que tengan dudas, nos quieran escribir, preguntarnos, ya les vamos a dejar nuestras redes sociales, pero es súper importante preguntar, hablar. A veces guardamos mucho silencio y cuando nos vamos al límite es que decidimos hablar de estos temas. Entonces, un paso importante para esa salud es hablar, preguntar y compartir. Y aquí estamos dispuestos, tanto yo como Simone, para que eso suceda. Así es. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, por hacer ese checklist mental de lo que tengo, lo que no tengo, y también arriesgarse a pensar de una forma distinta. Y a ti, Natalia, muchísimas gracias por haber compartido nuestro nuevo episodio al otro lado. Chao, chao. Buenos días, cuídense mucho, feliz día. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree
en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones, y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. No necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.